Grabar. Ahora sí. Entonces, hasta aquí espero que todo claro. Muy bien, esta fuerza en realidad es muy sencilla. Ya les dije. Entonces, ¿cómo serían las fuerzas si son este mismo signo? Si son de signo contrario, las cargas se atraen. Ahora, muy bien. ¿Qué es lo que pasaría si tenemos un montón de cargas? Es lo que se conoce como el principio de superposición. El principio de superposición lo único que nos va a decir es cómo sumar esas fuerzas, que en realidad solo se suman. Si tenemos aquí la carga 1, por acá una carga 2, por acá una carga 3, por acá una carga 4 y un montón de cargas, digamos que por acá una carga enésima. Vamos a tener un montón de otras cargas por acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a hacer las fuerzas debido a cada una de estas cargas. Entonces, obtenemos la fuerza debido a la carga enésima, a la carga 2, 3, 4, etc. Entonces, la fuerza que siente la carga 1 en forma de vector va a ser igual a ¿qué? A la fuerza que siente la carga 1 debido a 2 más la fuerza que siente 1 debido a 3 más todas las necesarias hasta llegar a la enésima carga. O sea, las fuerzas se suman. Es el principio de superposición. Hasta aquí todo de acuerdo. A partir de aquí es la base de lo que vamos a seguir usando para el siguiente capítulo. Bueno, como vocabulario hay unas cositas que hay que aprender. Primero, toda la materia conocida, bueno, toda la materia que vemos en la vida diaria, se conoce como materia bariónica. Está hecha, bueno, es materia atómica, está hecha de átomos. Bariónica es otra cosa. Bueno, nosotros estamos hechos de átomos. Bariones es lo que compone los átomos, pero en otro momento veremos eso. Lo que compone en realidad el núcleo atómico. La materia está hecha de átomos. Entonces, cada átomo se compone de tres partículas muy especiales, de electrones que se encuentran en la periferia del átomo. Los electrones están cargados negativamente y están en la periferia del átomo. Voy a ponerlo. Esto se le conoce como nube electrónica. La siguiente partícula son los protones. Son cargados positivamente.
son mucho más masivos que los electrones. Ay, perdón. Y están en el núcleo del átomo. Hay algo muy importante. Los protones, el número de protones es lo que determina qué tipo de átomo es. Por ejemplo, el hidrógeno tiene solamente un protón. El helio, 2 protones. El litio, 3 protones. Y así, etcétera, con el resto de elementos. O sea, si ustedes quieren saber qué átomo es, cuenten el número de protones. Cuentan el número de protones, con eso saben qué tipo de átomo es. Es lo único que determina el tipo de átomo. Su posición en la tabla periódica está determinada por el número de protones. El número de electrones determina otra cosa. Y el número de la siguiente partícula determina otra cosa. La última partícula que está dentro del átomo es el neutrón. El neutrón fue un poquito más difícil de detectar porque es una partícula con carga neutra, o sea, tiene carga cero. Casi la misma, es apenas ligeramente más masivo que el protón, pero apenas un poquito. Y también se encuentra en el núcleo atómico. El número de neutrones lo que determina es el tipo de isótopo. Un isótopo, entonces, ¿qué es? Son átomos de la misma clase, pero de diferente número de neutrones, perdón. Por ejemplo, nosotros podemos tener hidrógeno, el hidrógeno normal, solamente un protón y 0 neutrones. Lo que se conoce como hidrógeno tipo deuterio. El deuterio es un hidrógeno pero con 2 neutrones. Se conoce también como hidrógeno pesado. El hidrógeno pesado tiene un protón. Sí, creo que sí era así. Un protón y un neutrón. Me parece que era así. Luego les confirmo. Era el tritio el que tenía 2 neutrones. El tritio es aún más pesado. También es hidrógeno. Solamente que es un protón con 2 neutrones, me parece. Sí, me parece que era así. Si no, luego les confirmo. Ok. Entonces, ¿qué determina el número de electrones? El número de electrones, ya les digo qué es lo que hace. Primero vamos a ver cómo es más o menos un átomo.
entre comillas, un átomo más o menos es un núcleo donde hay protones y neutrones y electrones en la parte de afuera, entre comillas, dando vueltas alrededor del átomo, casi como un sistema solar, entre comillas, porque en realidad no hacen eso. En realidad, cuidadito, dicen que el átomo es así porque el átomo no es así, pero servirá más o menos para los primeros propósitos de ver el átomo como si fuera casi un sistema solar, con un núcleo grande, pesadito, lleno de protones y neutrones, y electrones bailando alrededor de él. En realidad el átomo no es así, pero eso lo verán hasta mucho después en química. Bueno, si ya llevaron química, ya al rato ya pudieron ver cómo es el átomo. Ok. ¿Alguna duda hasta ahora? No, ninguna duda. ¿Todo bien, profe? Está bien, ok. Yo tenía una duda Claro. no, no, pero con la fórmula de la fuerza para cargas puntuales, ¿tiene alguna asociación con la ley de gravitación? Muy buena pregunta. Cuando empezaron a hacer la fuerza de esto, Coulomb lo hizo con el experimento de Coulomb. El experimento, lo que él hizo fue no con cargas puntuales, sino con esferas cargadas. Las hizo lo más posible, o sea, que la esferita fuera, entre comillas, pequeña comparada con las posibles distancias que podía tener. Sí, la fuerza eléctrica se parece mucho a la fuerza gravitacional, excepto porque la fuerza eléctrica puede tener cargas positivas y negativas. La fuerza gravitacional solo tiene un tipo de carga, la masa, y la masa siempre es positiva. Por lo tanto, la fuerza gravitacional siempre es atractiva. Esto es una otra diferencia con respecto a esta. En esta, si las dos cargas son del mismo tipo, la fuerza es más bien repulsiva. O sea, se parece mucho, pero igual tiene sus diferencias. En la forma matemática es muy, muy parecida. De hecho, si uno puede tratar de hacer lo mismo, comparar la fuerza eléctrica con la fuerza magnética. Si ven el libro, uno de los ejemplos es, creo que la fuerza gravitacional comparada con la fuerza eléctrica de un átomo de hidrógeno. Déjenme ver, por aquí creo que venía ese ejemplo, era un ejemplo resuelto. ¿Dónde estaba esta cosa? No, creo que era el Serway, uno de los Serways viejos que tenía eso. Sí. Igual, profe, tranquilo, yo cualquier cosa vemos Era un el Serway ejemplo. viejo. Si no, luego lo busco y les paso el ejemplo por Telegram. Se me apagó la tablet, un toque. Ya pongo la pantalla otra vez. Sí, de hecho la fuerza eléctrica se parece mucho. La gran diferencia es de esas dos, de que la fuerza eléctrica puede tener signos diferentes y, más bien en este caso, signos contrarios son atractivos, signos iguales son repulsivos. ¿De acuerdo? Sí, Pero en profe, lo muchas demás se gracias. va pareciendo mucho. Ok. Un átomo está mantenido por fuerza eléctrica, no por fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es extremadamente pequeña comparada con la fuerza eléctrica. O sea, si ustedes vieran esto, como fue, si el átomo estuviera mantenido por una fuerza gravitacional, el átomo no se puede mantener, ni siquiera siente la fuerza gravitacional.
montones de veces más pequeña. En cambio, la fuerza eléctrica aquí es enorme, lo suficiente para mantener los átomos unidos. Ok. Ahora vamos a ver la relación de los electrones, porque ya tenemos algo para que nos diga el tipo de átomo. Tipo de átomo, número de protones. Tipo isótopo del átomo, o sea, clases de átomos, bueno, clases del mismo átomo, está dado por el número de neutrones. Más neutrones implica simplemente un átomo más pesado, pero del mismo tipo. Por ejemplo, también otro muy conocido es el del uranio. Para hacer bombas, uno ocupa uranio 235. Si uno quiere extraer el uranio del suelo, el problema es que la mayoría del uranio del suelo se va a encontrar en otra forma, uranio 238. El uranio 238 es más estable y más difícil de romper que el 235. El 235 es extremadamente inestable, muy fácil de, entre comillas, de destruir comparado con el 238, y por eso se prefiere para hacer bombas. Aún así, para efectos de ellos, de cosas nucleares, todo eso se aprovecha. Ok. Entonces, resulta que cuando uno estudia esto, todos los electrones y todos los protones son iguales. Los protones no tienen diferencias entre sí. Los electrones tampoco tienen diferencias entre sí. Cuando uno examina la carga de ellos, se encuentra lo que se conoce como la carga elemental. La carga elemental, dependiendo del libro, se usa E o Q sub E. Yo voy a usar E. Es la carga que tendría un protón. La carga de un solo protón, entonces, cuando uno la examina, es en unidades de Coulomb, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Cualquier otra carga, perdón. Cualquier otra carga Q es igual a n veces la carga elemental de cualquier objeto. Siempre va a ser n veces la carga elemental. Y esta n puede ser n igual a 0 si no tiene carga, 1 si es solamente un exceso de un protón, o menos 1 si es un exceso de un electrón. Más menos 2, más menos 3, etc. Entonces, cualquier otra carga va a ser n veces la carga elemental, pero positiva o negativa, ya sea excesos de protones o excesos de electrones. En realidad no se le dice exceso de protones, se le dice más bien falta de electrones. ¿Por qué? Porque extraer un protón es extremadamente difícil, extraer un electrón es fácil. Entonces, más bien se dice falta de electrones. El ion, entonces este es otro concepto, es un átomo cargado eléctricamente. Los átomos tradicionalmente son neutros. Entonces, un átomo con exceso o falta de electrones. Entonces podemos tener un átomo con un exceso, una falta de electrones, y eso es lo que determina el ion. El átomo tradicionalmente está cargado. Los átomos tradicionales tienden a estar cargados neutros, o sea, no tener carga, tienen igual número de protones que electrones. Entonces el ion casi siempre se determina por el número de electrones menos el número de protones.
Entonces aquí está ya el famoso número de electrones. Si tenemos más electrones de la cuenta, entonces tenemos un anión. Si tenemos menos electrones de la cuenta, son un catión. Pero eso ya no nos va a interesar mucho. Lo importante acá era la carga elemental. Entonces la carga del electrón es igual a menos una carga elemental. La carga del protón es igual a más una carga elemental. Entonces la carga elemental la podemos positiva. Y nada más decimos que si está cargada negativamente es un menos una carga o sea, si es un electrón, menos una carga elemental. Si es un protón, más una carga elemental. La carga del neutrón, como ya les dije, es 0 veces la carga elemental. O sea, 0. Bueno, en cuanto a materiales, hay dos clases: aislantes y conductores. Un aislante tiene los electrones rígidamente unidos a los átomos. Entonces los aislantes no permiten el movimiento. Los conductores tienen la capacidad de que permite mover los electrones entre átomos fácilmente o relativamente fácilmente. Y como spoiler, la famosa corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Es un spoiler porque esto en realidad de corriente sí viene para varios capítulos de adelante. Entonces la famosa corriente eléctrica es el movimiento de electrones, pero eso lo veremos hasta después. Ok. El compañero dijo antes algo muy importante. Algo relacionado con el campo gravitacional. Entonces, la fuerza eléctrica se compara mucho con el campo gravitacional. Tiene toda la razón. Tiene sus diferencias, pero es muy parecida. Entonces, recordando la fuerza gravitacional, era fuerza G es igual a G, M mayúscula, M minúscula, entre R cuadrado, la distancia que separaba ambas masas, solamente en magnitud. Esto era igual a la masa de la partícula de prueba por la aceleración. Ok. Uno encontraba que la aceleración era parecido a esto. Y si usaban en forma de vectores, la aceleración era gm entre r cuadrado
por el vectorcito R unitario. También se podía ver como la aceleración es igual a la fuerza en forma de vector dividida entre la masa. A esto se le conocía como campo gravitacional. Ese campo gravitacional es directamente la aceleración de una partícula debido a una fuerza gravitacional. Pero vean que en este caso el campo gravitacional no depende de la masa de la propia partícula que nos interesa. Entonces no depende de la masa de la partícula que siente la fuerza. Bueno, algo así vamos a hacer nosotros. Vamos ahora con lo que se conoce como campo eléctrico. El campo eléctrico entonces tiene una característica muy particular. No va a depender de la carga de la propia partícula que uno siente. O sea, yo tengo aquí una carga Q de prueba. Y muchas veces nosotros no sabemos cuáles son las otras cargas o siquiera por qué se mueve. Podemos tener un cuerpo cargado, una cosa cargada y una partícula de prueba. Y nosotros metemos la partícula de prueba cerca de ese objeto cargado y podremos ver hacia dónde se empieza a mover la partícula, si a favor o en contra o de alguna manera muy particular. Tal vez no ni siquiera en línea recta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tuviera una partícula de prueba, y quiero ver lo que se conoce como el campo eléctrico, externo a esta partícula, entonces es muy sencillo. Recordamos que la fuerza eléctrica es igual a K, Q1, Q2, entre R cuadrado, por, digamos, nuestro vectorcito unitario que nos va en la dirección correcta. Muy bien. Le voy a quitar la etiqueta a esta. Esta es la partícula de prueba, la carga Q. Entonces vamos a definir el campo eléctrico como la fuerza dividido entre la carga que nos interesa, entre la carga de la partícula de prueba. O sea, este campo eléctrico es independiente de la propia partícula de prueba. Solo depende del resto de cargas del universo o del sistema que estemos tomando en cuestión. Esto es KQ. Bueno, KQ1, R cuadrado, vectorcito unitario saliente. Ahora sí. Entonces vamos a ver un poquito de ver cómo se ve. Si yo tengo aquí una carga positiva, el campo eléctrico es saliente en todas las direcciones. Si la partícula es negativa, el campo eléctrico es entrante.
sea, ya no nos va a interesar la partícula de prueba. Esta es la propia partícula como tal. Una partícula de carga positiva va a generar un campo eléctrico saliente. Y una partícula negativa, una carga negativa, es un campo eléctrico que entra. Entonces analicemos bien de nuevo la fórmula que tenemos. El campo eléctrico es igual a la K, la carga que lo genera, entre R cuadrado, por el vectorcito S unitario. La K es la misma de antes. K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga Q puede ser positiva o negativa. El vectorcito S ya no está apuntando sobre la línea de acción. El vectorcito S siempre es saliente de la carga. La dirección del campo eléctrico entonces va a estar dado por el signo de Q, o sea, de lo que genera, el signo de la fuente. Si Q es positivo, el campo eléctrico es saliente. Si Q es negativo, el campo eléctrico es entrante. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No hay dudas? Ok. Casi terminamos. En realidad ya esta es la última fórmula de lo que viene en el libro para ese capítulo. Lo que queda es lo que se conoce como el modelo de líneas de campo eléctrico. El modelo de líneas de campo es muy sencillo. Es una analogía con el modelo de fluidos. El mismo modelo que habíamos visto es prácticamente el mismo para este caso. Entonces, para este, una carga positiva es una fuente es una fuente de campo eléctrico. Y las líneas van a ser salientes. La carga negativa es lo contrario. Entonces, la carga negativa es el sumidero del campo eléctrico. Y las líneas son entrantes.
El campo eléctrico es paralelo a las líneas de campo. También, si las líneas están cercanas entre sí, el campo es más intenso que cuando las líneas se separan. O sea, si las líneas se acercan, el campo es más intenso. Si las líneas se separan, el campo se debilita. Y lo último, igual que la parte anterior, las líneas no se juntan a menos que haya una carga puntual. Y esto es muy importante. Tiene que ser puntual para que puedan juntarse. Ok. Entonces, ¿cómo se ve eso? Si tenemos la carga positiva, las líneas de campo son de esta manera. Profe, con permiso, ¿se puede devolver un toquecito, Sí, por claro. favor? Listo, gracias. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El campo eléctrico, como forma de vector, es paralelo a esta línea. El campo eléctrico es paralelo a esta línea. El campo eléctrico es paralelo a esta línea. El campo eléctrico es paralelo a esta línea. ¿De acuerdo? Y el campo eléctrico es paralelo a cada una de estas líneas. Si tenemos más bien una carga negativa, es tradicional entonces también que uno le ponga una dirección a las líneas para indicar la dirección a la que ellas están viniendo. ¿Ven? Es como una manera visual de poder ver el campo eléctrico, para no tener que verlo en forma de un montón de flechitas por todo lado. Sí los ve como flechas, pero esta vez son como flechas más largas. El campo eléctrico entonces es paralelo a esta línea. El campo eléctrico es paralelo a esta línea. El campo eléctrico es paralelo a esta línea. Así. Si tenemos líneas de este estilo, aquí el campo eléctrico es relativamente bajito en intensidad. Aquí el campo eléctrico aumenta de intensidad porque las líneas se juntaron y nunca se van a tocar a menos que tengamos una carga puntual. La carga puntual es el lugar donde se pueden juntar. Pare de contar. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, denme un segundo para preparar algo. Ya con esto terminamos la batalla, pero quiero que vean algo. Denme un segundo, voy a tener la transmisión y ver cómo hacía esto.
¿Pueden ver la pantalla? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, se ve. Ok, este es un script que hice en matemática. Bueno, aquí lo dejé impreso en PDF porque no sabía si me iba a funcionar matemática. Pero ya logré que me funcionara. Bueno, igual ya lo puse en PDF. Este es un pequeño script. ¿Qué es matemática o qué es Wolf? Bueno, Wolfram Matemática. Wolfram es una herramienta para programar. La idea de esta no es que vayan a generar un programa como Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Aunque sí tiene ciertas capacidades de ser casi apps, entre comillas. Esos son casi, no van a ser exactamente una app, pero la idea de él es trabajar para hacer cosas de matemática, como el mismo nombre lo indica. Pueden hacer de todo, desde lo que quieran de ingeniería, química, biología, sistemas dinámicos, etcétera. Tiene un montón de aplicaciones. Matemática pura, física pura, de todo, tiene de todo. Economía, tiene un montón de cosas de él. Entonces aquí tenemos una cosa que es para graficar campos. Por ejemplo, yo puedo definir un campo como el que estoy poniendo acá. Lo estoy definiendo en forma de vector. Él está recibiendo el punto donde yo quiero medir el campo eléctrico, el punto donde está la carga eléctrica y la carga que quiero. La forma del campo es de esta manera. Aquí es lo que pasa, es de que el campo eléctrico está desplazado un poquito o sea, la carga no va a estar justamente en el centro. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pido graficar la ubicación de la carga en menos 1,0, o sea, la carga está a menos 1,0, o sea, está justamente por acá, no está centrada en el origen, sino un poquito desplazada, y le doy el límite superior y el límite inferior, vean que las rayitas estas son las rayitas de campo eléctrico. Cuando yo me voy alejando, lástima que aquí no se ve bien, porque está muy pegado todavía, pero cuando yo me voy alejando, estas rayitas deberían de ser cada vez más cortitas. Los flechitos son cada vez más cortos. ¿Por qué? Porque el campo es menos intenso mientras más me aleje. ¿De acuerdo? Y vean que siguen como una especie de líneas paralelas. Veamos qué más podemos hacer. Esta otra se conoce como un dipolo. Un dipolo son dos cargas. En este caso son dos cargas del mismo signo. Ni me acuerdo cuánto le puse. ¿Cuánto le habré puesto? Creo que le puse 1 a cada una. Sí. Si mi memoria no falla, esta era la carga. Le puso 1 a cada carga. Aquí lo que hice fue que me comí la constante K, pero es la misma cosa. Digamos que están en unidades de K igual a 1 y la Q vale 1 para esas unidades. Que se vale hacer eso. Ok. Dos cargas del mismo signo. ¿Qué va a pasar ellas? Las cargas son repulsivas. La fuerza que ellos van a sentir es repulsiva, pero ¿qué le va a pasar al campo? El campo no se puede tocar. O sea, no se va a tocar dos líneas, no se van a cruzar a menos de que exista una carga puntual, como en este caso, acá, y acá es donde se toca el campo. Pero ¿qué es lo que le va a pasar al resto del campo? El resto del campo va a empezar a tirarse hacia los lados, con tal de no tocarse entre sí. De hecho, justamente en el centro debería ser 0 el campo eléctrico. Entonces, si lo ven, las líneas de campo eléctrico se van empezando a separar. De este lado prácticamente no nos afecta, pero este lado se va empezando a deformar y deformar el campo eléctrico. Se van tratando de separar. Es como si ustedes trataran de agarrar y juntar dos cosas, dos imanes del mismo polo. Van a sentir mucha fuerza y van a sentir como que si hubiera una barrera entre ellas. Bueno, para estas dos, la barrera es el propio campo eléctrico. El campo eléctrico se empieza a deformar para que ellas no se junten. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más tenemos. Esta otra es lo que se conoce como un dipolo, pero de signos apuestos. De hecho, este es el dipolo tradicional, porque en realidad este dipolo es un dipolo, pero no es el dipolo que uno usaría en física. El dipolo verdadero es este, y ni siquiera este es el dipolo de verdadero. Este es un dipolo apenas de cargas puntuales. En este dipolo, ¿qué es lo que va a pasar?
aquí tenemos una carga negativa. ¿Por qué? Porque las líneas están entrando a ella. Aquí tenemos una carga positiva, las líneas están saliendo de ella. ¿Qué va a pasar? Todo el campo eléctrico que va a salir de acá va a tender a meterse acá, a la roja. Sale de la verde y entra a la roja. Entonces, si lo ven, es como que si esta verde tratara de irse a unir a esta roja. Y vean lo que van haciendo. Aquí el campo eléctrico es extremadamente intenso. ¿Por qué? Porque las líneas se unieron muy fácilmente. Cuando ellas se van separando, ellas pareciera como que van haciendo círculos para tratar de entrar, salir de una y entrar en la otra. Vean que esta, por ejemplo, si uno sigue esta línea, eventualmente llegaría a esta otra. Si sigue esta línea, sería más o menos esta. Vamos a ver lo que pasa cuando tenemos más bien una carga mucho más fuerte que la otra. En este caso, la roja, si no me equivoco, es -1 y la verde en este caso es 3. O sea, esta carga verde positiva es 3 veces más grande que la roja. Bueno, ellas van a empezar a meterse muy rápidamente a este. Llegará un punto también en donde se separan. Vean que el campo se deforma un poquito más por la presencia de cargas de diferente magnitud. Bueno, esto otro es lo mismo, pero lo puedo dejar para después. Pero eso se conoce como potencial eléctrico. Estas se conocen como líneas equipotenciales. Las líneas equipotenciales son parecidas a las líneas de campo, solamente que las líneas equipotenciales son perpendiculares al campo eléctrico, siempre. En este caso, ¿qué fue lo que puse? Sí, en este caso puse varias líneas equipotenciales para dos cargas del mismo signo. Vamos a ver si tenemos más. Ajá. En este caso, puse equipotenciales para de signo opuesto, misma magnitud, pero signo opuesto. Entonces ven que las equipotenciales en este caso no se quieren cruzar entre sí. Vamos a ver. La misma de antes, la que teníamos una 3 veces más grande que la otra. Entonces, estas simulaciones las usa mucho la gente para poder estudiar campos eléctricos cuando no son fácilmente manejables matemáticamente y ustedes ocupan alguna región y saber en esa región cómo es el campo eléctrico o cómo es el potencial eléctrico. En este caso son potenciales. Ve, en este caso las líneas equipotenciales, que son diferentes a las líneas de campo, se cortan acá. Las equipotenciales las veremos en 3 capítulos adelante, creo. Aquí está, cada una corta 90 grados. Pues sí, déjenme ver si tengo por aquí una. Creo que tengo otra por acá. Ajá, aquí lo tengo. ¿Pueden ver esta otra? Sí, profe. Ok, esta otra es en 3D. No se ve mucho, pero créanme que ahí está. Esta es un vector plot 3D. En este caso sí, este es el matemática como tal. Vean que el código es parecido. En este caso lo que hice fue que transformé algo de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas y luego le di que lo ploteara. Plotear es poderlo ver gráficamente. Si no, no se puede hacer suma a esto. Me parece que aquí habían dos cargas, una acá y otra acá. Una es negativa y esta otra es positiva porque van saliendo. Lo que pasa es que aquí casi no se ve. La que me interesa es esta otra. Esto es lo que se conoce como un dipolo puro. ¿Qué es un dipolo puro? Bueno, el dipolo físico es el que vimos anteriormente. Una carga positiva, una carga negativa separados. El dipolo puro es una carga positiva y una carga negativa
de extremadamente juntos, infinitesimalmente pegaditos, uno con el otro. Apenas y separados. Lo suficiente para que ya no se considere una carga neutra. ¿Por qué? Porque la carga neutra tiene carga igual a 0. Pero la carga dipolar no es carga 0, es una carga positiva y una carga negativa. Mismo signo, pero apenas separaditos. Entonces sí va a haber un campo eléctrico. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese campo eléctrico? Es saliente a un lado y vuelve a entrar en el mismo lado. Entra y sale, entra y sale. Entonces aquí está saliendo y aquí está entrando. Y aquí tenemos exactamente lo mismo, pero las líneas de campo como tal. En este caso, lástima que no los... Es que cuando hice esta tarea no me pedían que los pusiera juntos. Lástima que no. Pero véanlo acá. Vean que los vectores, la forma que hacen. En este caso, vean las líneas de campo eléctrico como tal, lo que van haciendo como círculos. Los vectorcitos de campo eléctrico son paralelos a cada una de estas líneas de campo. Paralelo, paralelo, paralelo. Paralelo, 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 paralelo. Y no me acuerdo cómo era que se unían las dos. Tendría que buscarlo en internet. Ah, bueno, aquí estaba. Perfecto. Vean acá. Por ejemplo, esta de aquí tiene los vectores pegados a la línea. Y son exactamente paralelos a la línea. Véanlo por todo lado. Entonces, esa es la idea de las líneas de campo. Las líneas de campo, entonces, en lugar de ver, entre comillas, las flechas, vemos solamente una línea y sabemos de que el campo eléctrico es paralelo a esa línea. Cuando se van juntando las líneas de campo, entonces vemos que el campo eléctrico es más intenso en esa región. ¿De acuerdo? Bueno, ¿les queda un poquito más claro lo que es el concepto de líneas? Más o menos, ¿lo entendieron? ¿Quieren saber algo más de matemática? Sí, bro, me queda más claro. Esa matemática, digamos, uno, ¿cuándo lo podría usar? O sea, ¿en qué momento? Ah, en cualquier momento. Usted lo puede descargar de la página de la UCR. No, pero me refiero como, ¿en qué área se usa más, digamos, aparte de programaciones y... Lo usa en muchas áreas. Tiene un amplio rango. Vea, ustedes lo pueden usar. Si son de economía, lo pueden usar. Si son de ingeniería, lo pueden usar. Si son de física, lo usan. Si son de matemática pura, lo usan. Si son de química, lo usan. Si son de biología, lo pueden usar. Todas las ingenierías lo usan, bro. Es como Casi todas para las... graficar, estadísticas, sí, ¿no? Y, o sea, no sé. Graficar es una de las opciones que uno puede hacer. ¿Ustedes han usado Wolfram? Sí, el alfa. Wolfram Alpha. Bueno, esa es la misma empresa. Sí, no, yo Exacto. ahí me llegó un correo de todas las... Yo soy de ingeniería civil, entonces tenía curiosidad de para qué se puede usar esa matemática. Para así. Pueden hacer simulaciones grandes acá, incluso. Como Con roles. dibujos y todo. Pueden hacer GIF con matemática. Ya en esa parte no soy tan diestro porque no soy del lado de programar, pero sé hacer algunas cositas básicas en matemática. Pueden hacer GIF. O sea, ustedes pueden hacer, por ejemplo, alguna simulación. Digamos que el sistema masa resorte. Lo pueden dibujar y pueden obligar a que el dibujo se comporte exactamente como su modelo dice. Me gustaría aprender más de eso, eso sí. Pero pueden hacer muchas cosas. Usted me dijo que es de civil. Bueno, pueden hacer modelos de edificios acá en matemática. Pueden modelar las fuerzas que están en un edificio, saber si el edificio se puede caer o no, debido a las fuerzas que está sometida. Algo muy utilizado en matemática, que eso sí sé más o menos cómo es, pero no me acuerdo dónde tengo el archivo, es cuando ustedes quieren hacer cosas con circuitos. Matemática tiene las herramientas para hacer circuitos. Entonces, pueden modelar un circuito desde acá, aunque mucha gente eléctrica prefiere modelarlo desde otros lados. Prefiere modelarlo desde MATLAB o desde Tina o desde OrCAD o cualquier otro. Luego les enseño Tina. Tengo que descargarlo en esta compu. Pueden hacer modelos electromecánicos, térmicos, etcétera, incluso químicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
ponen un montón de bloquecitos y los van programando casi gráficamente. Entonces pueden hacer modelos que tengan una parte térmica, una parte mecánica y una parte eléctrica. Matemática es muy, muy poderoso. Y me gusta más que MATLAB. MATLAB es, digamos que, tiene funciones parecidas. Se programa un poco diferente, pero me parece que matemática es más diestro y menos pesado. O sea, me parece que matemática es mejor que MATLAB, a mi gusto. Si escucharon alguna vez de MATLAB, MATLAB es un programa muy pesado. Ahí sí se requiere una compu muy, muy buena para usarlo. Matemática no tan, se ocupa buenilla, pero no tan, no se les va a pegar, no se les va a quedar pegado. MATLAB sí se queda pegado con casi cualquier cosa. MATLAB tiene un montón de funciones gráficas, en particular para funciones de ingeniería. Los dos programas los ofrece la UCR, para que lo sepan. Matemática lo ofrece desde la página de la Escuela de Matemática y MATLAB me parece que desde la página de la Escuela de Eléctrica. Sí, ahí mandaron un correo de todos los software. Ajá. Sí. Esto usted lo descarga con el correo de la UCR y tiene matemática gratis. Y también lo mismo para MATLAB. Y Wolfram Alpha y sí, de todo. Pues sí. Bueno, en Bueno. el civil tenemos AutoCAD y todo. Ah, sí, también. Pero AutoCAD yo creo que es como solo dibujo, ¿no? Sí, sí, para hacer planos, exacto. Ok, les llegaron ya a Telegram los ejercicios, un par de ejercicios que les pasé. Ahorita les paso más de otro libro. El problema de este es que este libro es muy introductorio en este capítulo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer ejercicios de cargas puntuales, los que podamos de aquí hasta que se termine la clase. ¿De acuerdo? ¿Les llegaron los ejercicios de Telegram? Sí, profe. Ok. Son ejemplos del Serway décima edición. Todavía no les quiero hacer la carpeta. Bueno, sí podría hacerlo, pero hay un detalle. Ese Serway décima edición lo hace muy raro. Anteriormente, este capítulo incluía el siguiente capítulo. Y todos los libros que ustedes puedan leer, este capítulo incluye el siguiente capítulo. El siguiente capítulo es distribuciones continuas de carga. Deberíamos de verlas de una vez. Sin embargo, por cuestiones del curso todavía no las vamos a ver. Como seguimos el mismo orden del Serway, los dejaremos para después. La mayoría de ejercicios interesantes están hasta el siguiente capítulo. Este apenas sí tiene unos cuantos ahí ejercicios de más o menos nivel medio. Es que los interesantes son los siguientes.
Pero no por eso no es que no vayamos a poder hacer ejercicios de esta parte. De hecho, los interesantes son los donde combinan estos más los siguientes. O sea, donde combinan distribuciones continuas con distribuciones discretas. Así se le llaman a esto, distribución discreta, cuando son cargas puntuales. Dices así, el número 7. Dos pequeñas esferas tienen cargas positivas, Q1 igual a 3Q y Q2 igual a Q. Se fijan en los extremos opuestos de una barra aislante de longitud D igual a 1.5 metros. La carga con Q1 está en el origen, como se muestra en la figura. Una tercera pequeña carga es libre para deslizarse sobre la varilla. ¿En qué posición X está el equilibrio de la tercera esfera? B. ¿Puede ser equilibrio estable? ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué se refieren eso? El equilibrio, recordemos las condiciones de equilibrio de física 1. Equilibrio es sumatoria de fuerzas igual a 0. O sea, hay que buscar dónde la tercera carga no va a sentir fuerza alguna. Y vean que ni siquiera nos dicen el valor de esa carga. Adivinen por qué. Porque no la vamos a necesitar. Entonces, el 7 del servo y décima edición dice lo siguiente. Aquí hay una carga. Q1 igual a 3Q. Y aquí hay otra carga. Q2 igual a Q. Nos dice que la carga Q1 está en el origen, así que el marco de referencia lo ponen acá. A partir de aquí es de donde vamos a contar. Sabemos que la distancia es una distancia de 1.5 metros. Y nos preguntan, una tercera carga es libre de moverse. La voy a poner por acá. Y le voy a poner provisionalmente la carga Q mayúscula. ¿De acuerdo? Ese es un nombre provisional que yo le di, porque el problema no nos lo da. Lo ocupamos intermediamente, pero al final no va a depender de ella. ¿De acuerdo? Como no nos dicen el signo de las cargas, las supongo positivas. No hay ningún problema porque si Q hubiera sido negativo, daría exactamente lo mismo. Y la gran pregunta, ¿en qué posición X está el equilibrio? Esta posición implica que esta fuerza es igual a esta fuerza. Eso es lo que dice. Entonces, la posición de equilibrio de la carga libre está dada siempre por sumatoria de fuerzas es igual a 0. Las únicas fuerzas que nos interesan son las fuerzas eléctricas. Y solamente tenemos fuerzas en X. Así que ni siquiera me voy a preocupar por la dirección de lo que es la dirección vectorial. Solamente me voy a preocupar si es la fuerza va para el signo positivo o para el signo negativo. Entonces vamos a tener una fuerza debido a Q1 y una fuerza que se debe a Q2. Recuerden que en este caso es más bien la fuerza que siente la carga Q debido a 1 y la fuerza que siente Q debido a 2. Muy bien. La fuerza que siente Q1 debido a 1 iría en esa dirección, mientras que esta es la fuerza que siente Q2 EQ debido a la carga 2. Entonces empezamos. La constante por la carga que nos interesa, por la carga que generó la fuerza,
O lo puedo poner al revés. Siempre se puede poner al revés. En realidad se debe poner al revés. Nada más por cuestión de orden. Y la distancia que la separa. La distancia que la separa, en este caso, es la distancia x al cuadrado. Dirección y. Recordábamos el vectorcito unitario y marca x positivo. Más la fuerza que siente, la fuerza K, K por Q2 por la carga Q entre la distancia que los separa. Ahora, la distancia que los separa es esta. Esta distancia tiene que ser d menos x. Esto va al cuadrado y la dirección es menos i. ¿Por qué? Porque la fuerza está dirigiéndose hacia este lado. Está en la línea de acción que une las dos fuerzas y nuestro vectorcito se tiene que convertir en esa dirección. Entonces ven cómo asignar ya las direcciones de las fuerzas. Está sencillo. Y ya me voy a quitar el vector i. Recuerden que el vector i está todo en la misma dirección. Lo puedo quitar sin ningún problema.
Hola, Listo, profe. listo. ¿En dónde nos quedamos? Desde que no me escucharon. Era resolviendo eso, pero yo creo que ¿Desde qué estamos parte? en donde llegó. No ¿Cómo? sabría decirle, no sabría decirle, pero sí se entendió lo que iba haciendo, tranquilo. Sí se iba entendiendo, espero. Sí, profe. Ok, entonces, no sé en qué parte dejaron de escuchar, pero el resumen de esto es dos cargas puntuales atadas firmemente sobre una varilla aislante y una tercera carga que se puede mover de un lado al otro. ¿De acuerdo? Hasta ahí sí me escucharon. Sí, profe. Ok, sumatoria de fuerzas igual a 0. Para que sea equilibrio, no tiene que sentir fuerza de nada, ¿verdad? No hay necesidad de torque porque todo está sobre una línea. Obviamente aquí nada va a estar rotando alrededor de otra cosa, así que no hay necesidad de torques. Pero sumatoria de fuerzas igual a 0. Signos de las direcciones, ¿sí lo llegaron a escuchar? Sí, Ok. Se cancela la K y se cancela la Q mayúscula. O sea, no necesitamos en ningún momento usar Q mayúscula, por eso no la dan. El despeje. Y muy importante que en este punto que estemos acá, no se les ocurra por nada del mundo mandar al otro lado y sacar raíz cuadrada. O sea, sacar raíz cuadrada a partir de aquí. Si lo hacen, van a perder una de las soluciones del problema y pueden perder la solución válida del problema. En lugar de perder la solución inválida, van a perder la solución válida. O incluso podemos tener dos soluciones válidas y no saber que estamos perdiendo una. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Despejar y llegar a una fórmula cuadrática. Yo llegué a obtener dos de estas. No sé si lo metí todo bien en la cálculo, espero que sí. Si no metí nada mal en la cálculo, estas son las dos soluciones. ¿Y qué es lo que va a decir? Hay que identificar cuál de estas dos es la posible solución. Vamos a ver, la varilla, ¿cuánto medía? 1.5 metros. Por lo tanto, este de aquí se sale fuera de la varilla. Esta solución es inválida. De hecho, esa sería una condición de equilibrio inestable, la que sería esta. Podría ser un equilibrio, pero es un equilibrio inestable. Si en el caso de que no tuviéramos necesidad de ponerlo, o sea, si pudiéramos movernos por fuera de la varilla, esa solución no serviría. La que sirve es esta. Ahora, muy bien. ¿Qué quiere decir solución estable o inestable? ¿Alguien se acuerda de eso? Vamos, ¿se acuerdan? Bueno, llegaron a verlo en física 1, por cierto, esa es la otra incógnita, estabilidad de las soluciones. creo, pero lo asemejaban como con una bolita que iba como entre colinas. Que Exactamente, era estable cuando estaba como en el valle y era inestable cuando estaba exactamente, como en la cima. justo eso. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Estable o inestable? Bueno, se llaman puntos de estabilidad o puntos estacionarios donde uno tiene en la energía potencial un mínimo o un máximo. Esos son los puntos estacionarios. ¿Por qué? Porque a este punto ya la esferita no se puede mover a partir de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo me muevo un poquito a partir de aquí, eventualmente yo voy a llegar acá. Voy a volver a caer. Si yo me muevo un poquito para acá, vuelvo a caer. Siempre busco el lugar de menor energía. Puedo tener esta otra situación. ¿Qué pasa si yo me muevo un poquito de acá? La bolita cae.
busca el punto de menor potencial. Si yo me muevo acá, otra vez vuelve a caer. Y si tengo esta situación, se llama equilibrio neutro. En realidad no hay, me puedo mover lo que quiera, que en realidad no voy a sentir nada. ¿De acuerdo? No me voy a caer a ningún punto de menor potencial. Es extraño que venga esta pregunta aquí desde potenciales. Pero bueno, el spoiler es que uno puede hacer esto a partir de las fuerzas, es cierto. Pero pensémoslo un toquecito sin necesidad de invocar esta parte de la matemática. Regresémoslo acá. ¿Qué pasaría si yo agarro la esferita y la muevo un poquitín para acá? Esta carga va a empezar a producir una fuerza más grande que esta. Entonces me va a obligar a regresar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si me muevo más bien para este punto? Esta carga de acá me va a generar mucha fuerza que me va a obligar a que regrese a este punto, mientras que la fuerza que estaba aquí se debilitó un poquito. Entonces, esta va a ganar en este caso y se va a volver a este punto. Un pequeño análisis así nos permite identificar estabilidades rápidamente sin necesidad de invocar la matemática. Me extraña un poquito que venga esta pregunta acá porque esto se hace con energía potencial y la energía potencial la vemos hasta después. Bueno, tradicionalmente uno lo hace con energía potencial, si no, también lo puede hacer con las derivadas de la fuerza, que en realidad es prácticamente la misma cosa. ¿De acuerdo? ¿Sí entendieron? ¿Alguna duda con este análisis rápido? No, la verdad no entendí. Ok. El compañero tiene razón. La estabilidad se analiza analizando la derivada del potencial o la segunda derivada de la fuerza. En realidad se puede hacer con cualquiera de las dos. Para no invocar esa materia, porque yo no sé si la llegaron a ver en física 1, podemos hacer un análisis rápido de la situación. ¿Qué pasaría si yo agarro esta carga Q que se puede mover y la coloco acá? O sea, la coloco en esta parte de la barra. ¿Qué es lo que va a pasar? La fuerza que genera esta carga se va a debilitar, mientras que la fuerza que genera esta carga se va a incrementar. ¿Por qué? Porque mientras más esté cerca de una carga, mientras dos cargas estén más cerca, más van a sentir fuerza, ya sea atractiva o repulsiva. Yo estoy suponiendo en este caso que Q es del mismo signo que ellas. O sea que todo tiene el mismo signo. Q1 y Q2 y Q mayúscula tienen todos el mismo signo. Y la pregunta es, ¿este equilibrio es estable o inestable? ¿O estabilidad neutra? Neutra jamás, porque la fuerza no es constante en todas las direcciones. La fuerza va cambiando. Así que estabilidad neutra la descartamos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si la carga es si todas las cargas tienen el mismo signo? Si Q1, Q2 y Q mayúscula son del mismo signo. Si Q1, Q2 y Q mayúscula son del mismo signo, entonces, ¿qué va a pasar? Al acercarme un poquito, o sea, la carga Q al acercarse un poquito para acá, la fuerza que siente Q1, la fuerza que siente Q mayúscula debida a Q1 se incrementó mucho. Por un poquitito que yo me mueva, Q1 aumenta, va a ejercer más fuerza sobre Q mayúscula. O sea, la fuerza se va a hacer muy grande para acá. Mientras que la fuerza que se debe a Q2 se va a debilitar.
¿Por qué? Porque me alejé. Mientras más esté lejos, más se debilita la fuerza. Y se debilita muy rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza neta se vino para acá. O sea, la fuerza neta obliga a que al final todo se venga para esa dirección. Hasta aquí sí me está entendiendo. Sí, profe. Ok, si lo vemos de este lado, es un tazoncito de este lado. O sea, si la bolita estaba por acá y yo la muevo para acá, es como si yo tuviera un tazón acá. Ahora, muy bien, caso contrario. Yo me muevo no para esta dirección, sino para esta otra. ¿Qué va a pasarle a las fuerzas? Si yo me puse en este punto, entonces, ¿qué va a pasar? Todo tiene el mismo signo. Esta fuerza, debido a Q2, se incrementó mucho, mientras que la fuerza, debido a Q1, se debilitó un poquito. ¿Eso qué quiere decir? La fuerza neta obliga a que ellas dos vengan de regreso para acá. O sea, me estoy encontrando con un tazón. En este caso, ¿qué va a pasar? Es estabilidad. O sea, la partícula es estable. El equilibrio es estable, ¿de acuerdo? Sí, profe. Y ahora sí. Sí, muchas gracias. Ahora muy bien, ¿qué pasaría si más bien tenemos signos opuestos? Si tenemos signos opuestos, entonces, ¿qué va a pasar? Yo agarré esta Q y me puse aquí. ¿Cómo es la fuerza de Q1 debido a Q3? La fuerza en Q mayúscula debido a Q1. Izquierda o derecha, grande o pequeña. Vamos. Si tienen ahora signo opuesto, ahora más bien Q es menor a 0 y estas son mayores a 0. Mismo signo, entonces equilibrio estable. Pero ¿qué pasa ahora si tienen signos opuestos? Si yo me moví un poquitito para acá, la fuerza que se debe a Q1 aumenta, pero además de eso, la dirección es atractiva hacia Q1. O sea, esta fuerza se vino para acá. Mientras que la fuerza que se debe a Q2, primero se debilita y también es atractiva. Entonces, el signo se hizo poquito, la fuerza se hizo poquita y la fuerza, el movimiento total es irse a tirar a este lado. Así que en este caso, tendríamos una bolita de este estilo. Si yo me pusiera para acá, misma historia. La fuerza se incrementa mucho de este lado, mientras que de este lado la fuerza se debilita. Por lo tanto, me voy a tender a ir acá. Por lo tanto, si Q mayúscula es signo negativo, entonces, ¿qué va a pasar? El equilibrio es inestable. ¿De acuerdo? Notémoslo por acá.
De hecho, creo que Q1 y Q2 sí lo dice el libro que eran signos positivos. Sí, Q1 y Q2 son signos positivos. Entonces, este es un equilibrio inestable. ¿De acuerdo? Vamos, si entendieron la explicación. Sí, ¿O está creo un que poco quedó claro. enredada? Quedó Está un claro. poco enredada. La idea es, pregúntense en ustedes qué pasaría si yo me muevo un poquito. Si yo me muevo un poquito para la izquierda y tengo mismo signo, o si me muevo a la izquierda y tengo signos opuestos. Si yo tengo el mismo signo, me voy a obligar a regresarme a donde estaba. Si hubiera tenido signos opuestos, más bien voy a seguir en esa misma dirección. ¿De acuerdo? El equilibrio cambió, se volvió inestable. Ok. Hay una alternativa para eso. No sé si llegaron a verlo en Física 1. Pero nosotros ya tenemos la expresión para la fuerza total. O sea, la suma de fuerzas, sin importar si es igual a 0 o no. Q1 entre X cuadrado menos KQ Q2 de menos X al cuadrado. Esa es la fuerza neta. Uno lo que analizaba era la energía potencial de ellas. ¿Se acuerdan de eso? Es que yo no sé si llegaron a verlo. Entonces lo que uno llega y hace aquí es saca la energía potencial asociada a ellas, que eso lo vamos a hacer después. Por eso es que me parece un poco raro. Yo creo que lo que quiere el libro es que haga el análisis de moverse. La energía potencial siempre está dada por este estilo de integraciones. Bueno, este estilo de ecuación. Saca la ecuación y se fija a ver cómo es la energía potencial. Si es de esta manera o si es de esta manera. Si es de esta manera, estable. Si es de esta manera, cóncava hacia abajo, inestable. Y si era constante, neutro. Pero dudosamente van a encontrar algo que van a tener constante. O sea, básicamente hacen el gráfico y ven si es estable o inestable. ¿De acuerdo? Esa es la otra manera de verlo, o sea, viendo la energía potencial, pero yo ya les dije, me parece muy raro y la energía potencial lo vamos a ver hasta mucho después. Para mí que lo que ellos querían era que analizaran ustedes qué pasaría si la carga, signos iguales, signos opuestos, y qué pasaría si yo me muevo un poquito. Creo que es lo que querían que hicieran en este ejercicio. Porque yo no sé si llegaron a ver esto en Física 1. Es una manera de analizar estabilidades. Ok. Hagamos el 23. Dice, tres cargas positivas Q idénticas están ubicadas en las esquinas de un triángulo equilátero del lado A, como se muestra en la figura. Dibuje las líneas de campo en el plano de las cargas. B, determina la localización de un punto distinto a infinito donde el campo eléctrico es igual a 0. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto P debido a las dos cargas de la base? Entonces tenemos acá una carga Q, tres cargas idénticas, separadas en un triángulo equilátero.
Aquí hay una distancia A. Aquí hay una distancia A. Aquí hay una distancia A. Muy bien. Y la primera vez dibuje las líneas de campo. Todas las cargas son del mismo signo. Entonces, ¿qué habíamos visto en la figura que yo les enseñé? Que las líneas de campo empiezan a tirarse hacia los lados. O sea, más o menos entre estas dos, la línea de campo se hace de este estilo. Supongo que son positivas, en realidad, sí, son positivas. De este lado, la misma historia. Las líneas de campo tienden a retorcerse un poquito para salir eso. Ahora, muy bien. ¿Qué pasa cuando llego acá? El problema es cuando llego acá. Tratar de dibujar esto es de hecho complicadito, porque las líneas de campo van a tender a volverse a retorcer para no tocarse. Más o menos se deben de estar torciendo y llega un punto por aquí en el centro donde ellas no se van a tocar. De hecho, si las tiro directamente hacia el centro, ellas no se tocan. Porque ellas lo que van a tratar es de irse una repulsión. Es como si en el centro no quisiera llegar a tocarse. Recuerden que ellas no se tienen que tocar. Más o menos es lo que creo que haría. O sea, las líneas de campo van a tratar de ir huyendo del centro. ¿De acuerdo? Y ahí están las líneas de campo dibujadas. Ahora, muy bien, ¿qué va a pasar? Con la siguiente pregunta. Determine la localización de un punto distinto de infinito donde el campo eléctrico es igual a 0. Es algo que yo no les he dicho hasta ahora. En el infinito el campo eléctrico se desvanece. ¿Por qué? Sí, porque dependemos de 1 entre R. 1 entre R cuadrado, el campo eléctrico. El campo eléctrico cada vez se va haciendo más y más débil. Y recordemos que el campo eléctrico sigue, bueno, si la fuerza eléctrica sigue el principio de superposición, no les he dicho esto, el campo eléctrico neto es el mismo estilo. E1 más E2 más E3. Igual a 0. O sea, ubicar un punto en el plano donde ya esté 0. El batazo en el centro del triángulo, deberíamos encontrar campo eléctrico igual a 0. Ese es como batazo por ahora. Y lo tenemos que hacer vectorial porque estamos en un plano. Creo que por la hora solamente voy a dejar expresado la primera parte del problema y la otra clase la terminamos. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. El campo eléctrico neto debido a las 3 cargas. Para ello lo que hay que hacer es empezar a poner un marco de referencia. ¿Dónde quieren el marco de referencia? Escojan ustedes el marco de referencia para que hagamos un problema un poquito más real. El problema no nos da el marco de referencia, solamente nos dice un triángulo equilátero. No lo daba, ¿verdad? Sí, no lo da. Ahí viene un P, profe, en el dibujo. ¿Cómo? El Ahí punto viene P es nada más para marcarle la carga de arriba. Ok. Pero escojan ustedes el marco de referencia, ¿dónde lo quieren? Lo quieren acá, lo quieren acá, lo quieren acá, lo quieren acá, lo quieren acá. Tenemos muchos lugares donde poner el marco de referencia. Escojan alguno. Mi sugerencia, escójanlo con alguna de las cargas o lo escogen en el centro del triángulo. Cualquiera de las dos, bueno, cualquiera de esas es válida. También lo pueden escoger aquí abajo, a medio camino. Cualquiera de ellas da lo mismo. Pongámoslo aquí en medio del triángulo. Este va a ser mi marco de referencia. Entonces, lo primero que van a hacer en un problema cuando no nos dan marco de referencia es
escoger un marco de referencia y un marco de referencia que sea apropiado, en donde las cosas se nos hagan sencillas. Yo sé que de aquí a aquí hay una distancia A. Por lo tanto, este punto, esta carga Q, está en el punto A positivo. Perdón, A medios positivo. Este punto está en menos A medios. Y ahora este punto aquí arriba es el problemático. Hay que encontrar esa altura. Pero eso no es ningún problema. En realidad ya conocemos la hipotenusa, conocemos el cateto de acá. Vamos que esto mide A, esto mide A medios. Y esto tiene que medir 60 grados. Podemos hacerlo por Pitágoras o podemos hacerlo por trigonometría, como gusten. Entonces, si digamos que lo quisiéramos hacer por trigonometría, 60 grados, seno de 60, recordamos poner la calculadora en grados, es igual a esa altura, que le voy a poner un punto Y, entre la hipotenusa A. Por lo tanto, lleva a medir A seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces ya sé la altura de este punto. A raíz de 3 sobre 2. Y también este tiene la carga Q. La idea será ubicar un punto en el plano donde la sumatoria de campos eléctricos nos dé 0. Entonces, primero nos damos un marco de referencia para empezar a hacer los cálculos. Segundo, empezamos a determinar las distancias de las cargas a ese punto. Entonces yo digo que hay un punto por acá, no sé, un punto aquí arbitrario, donde el campo eléctrico es igual a 0. Les sugiero lo siguiente, usen la intuición. No, si ponemos el punto aquí, es posible que aquí el campo eléctrico sea diferente de 0, pero solo nos están preguntando un único punto donde el campo eléctrico sea igual a 0. Podemos ubicar el punto por acá, en algún lugar de por ahí en el centro. Estamos casi seguros que el campo eléctrico va a ser 0. Con el dibujo de las líneas, que las líneas van a tratar de escapar del centro, entonces, de verdad, cerca del centro, el campo eléctrico va a ser 0. Las líneas no se están juntando por ahí. Así que vamos a evitar este punto arbitrario y usaremos la intuición que nos dice las líneas de campo eléctrico. Las líneas se están separando cerca del centro, entonces cerca del centro tiene que haber un punto que es campo eléctrico igual a 0. Así que lo voy a poner. Este punto va a tener altura Y. Aquí le voy a poner la altura de la carga Q para que no se nos enrede con la Y de acá. Entonces, poniendo ahí un punto de altura Y desconocida, la idea va a ser encontrar entonces si de verdad ese punto Y podemos tener un campo eléctrico igual a 0. Entonces, sumatoria de campo eléctrico debido a cada una de las cargas, el campo eléctrico debido a la carga 1, a este le voy a poner 1, a este le voy a poner 2 y a este le voy a poner 3, más E2 más E3, esto es igual a 0. El punto, el batazo, viendo las líneas de campo eléctricos en el centro, cerca del centro del triángulo, o sea, en el eje de simetría. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ubicar ese punto. El campo eléctrico debido a la carga 1. El campo eléctrico debido a la carga 1 únicamente está en J. J negativo. ¿Por qué? Porque la carga Q1 es
según el libro, positiva. Entonces, el campo eléctrico debido a la carga 1, voy a ponerlo mejor por separado cada uno de ellos. Campo eléctrico debido a la carga 1 es igual a K, la carga 1, que es Q, nada más, entre esa distancia que lo separa, esto es el punto de la carga a ese lugar, al cuadrado. Yo sé que tiene altura Y, entonces esa altura Y se mide a partir de aquí, del centro del eje de simetría. Por lo tanto, la distancia que lo separa es A raíz de 3 medios menos el punto Y al cuadrado. Y su dirección menos J. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Algo que esté muy enredado, porque esta es la primera vez que vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer muchos ejercicios de este estilo. Yo les dije que los interesantes se veían hasta el próximo capítulo. Bueno, ya este es uno semi interesante. Se puede mejor. El otro capítulo vamos a usar esto, pero en un ámbito mucho más amplio. Y cuando combinan estos con los siguientes, se vuelve más denso el asunto. Entonces, tienen que tenerlo muy claro. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ahora? De todos modos, el tiempo se está acabando y solo voy a dejar expresado este primer campo eléctrico. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no. Voy a hacer el dibujo un poco más grande. Y aquí está el punto de interés. Esta es la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Entonces, el campo eléctrico debido a la carga 1 se está yendo hacia abajo. El campo eléctrico debido a la carga 3 está yendo hacia este lado. Y el campo eléctrico debido a la carga 2 está yendo hacia este lado. Ya ven a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es que el campo 3, la componente X del campo 3 se cancele con la componente X del campo 2. Y la componente vertical de 3 más 2 se cancele con la del 1. Eso es a lo que quiero llegar. ¿De acuerdo? O sea, básicamente, la suma de estos tres vectores nos va a dar 0. O esa es la esperanza. ¿De acuerdo? Ok, espero que sí. Dejémoslo hasta acá y la otra clase terminamos. Como repaso, traten de sacar esta por si tienen problemas, porque sacar estos campos es lo primero que le va a dar problemas a un estudiante. Como es la primera vez que lo hacen, se enredan un poquito a la hora de sacarlos. O sea, traten de seguir las reglas de los campos eléctricos y verán que en realidad llegar a la expresión final es muy fácil. O sea, si llevan orden, es muy fácil. Ok, dejémoslo hasta acá y nos vemos en la otra clase. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto, Gracias, profe. con gusto.